¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Bueno, hola, mi nombre es Aileen, tengo 23 años, soy americana y mexicana y también algo muy importante, soy laica del Hogar de la Madre. Acabo de entrar a la tercera orden hace pocos días, así que estoy muy feliz que el Señor me reveló mi carisma y que pude ser parte de y que puedo ser parte de esta orden religiosa. Bueno, en el 2020, en agosto, el 1 de agosto del 2020, empecé mi primer ayuno de 40 días y de la manera que empecé fue porque yo sentía un llamado a ayunar, pero no sabía cómo. Y un día me salió un video de la hermana Emanuel, que ella vive en Medjugorje, y habló sobre el poder de ayunar a pan y agua. Entonces allí yo tuve la gracia de empezar a ayunar miércoles y viernes a pan y agua y estaba muy emocionada, y después yo sentía que quería hacerlo por más tiempo. Y por gracia de Dios, mi mamá encontró al padre Claudio en bueno, Misión Rúa en YouTube. Y las dos sentimos un llamado y mucha emoción y mucho gozo para empezar un ayuno de 40 días, que se escucha como una locura, pero estábamos muy contentas. Y tuve la gracia de ayunar esos 40 días con mi mamá. Y yo le tenía tres peticiones al Señor. La primera era que me sanara de mis heridas sexuales. Y yo he aprendido cómo muchas de esas heridas no solamente es que si eres virgen o no eres virgen, sino que también desde tu infancia, si tuviste algo en la televisión, si tal vez unos amigos te enseñaron algo o alguien en la escuela te tocó de una manera, o hasta si tú tienes novio y lo besas de una manera que no es con pureza, todo eso te puede afectar y te deja heridas. Entonces yo vi esas cosas en mi vida y yo quería que el Señor las sanara. La segunda cosa que le pedí fue que convirtiera a mi familia, porque mi familia, ese evangelio donde el Señor dice que no vino a traer paz sino la división, mi familia estaba viviendo eso. Estamos teniendo muchos problemas porque mi mamá y yo éramos muy fuertes en la fe y en la religión y otras personas como mi padre no lo eran y no nos entendían. Entonces había mucho conflicto. Y la tercera cosa era que yo estaba en mi último año de la universidad y yo era presidenta de el club Pro Vida de mi universidad, que no es algo fácil, especialmente en una universidad con tantos jóvenes que son pro aborto. Y yo le estaba pidiendo al Señor que me dara la fuerza para seguir con el movimiento y que pues que diera frutos. Entonces esas eran mis tres peticiones y todo lo apunté aquí, que creo que es muy importante y algo que les recomiendo hacer durante su ayuno, porque el versículo del Salmo 105 dice, recuerda las maravillas que Él ha hecho. Y ahora que me pidieron dar el testimonio, yo pude regresar para ver qué estaba sucediendo y me llenó de mucho gozo ver todo lo que yo le escribí al Señor. Bueno, antes de mi ayuno, aunque yo tenía muchísima ilusión de hacerlo, 3 días antes tuve una batalla muy fuerte, una batalla de conflicto interno porque yo sabía que mi vida iba a cambiar y yo no quería dejar ciertos apegos a mi exnovio, apegos a amistades, a ciertas cosas que se me hacían muy difícil dejar, a memorias, pero que yo sentía que el Señor me decía, tienes que dejar eso ir y con el ayuno va a suceder. Entonces el diablo me empezó a tentar diciendo, tú no lo quieres dejar, entonces no ayunes. Pero tuve la gracia de como quiera ayunar y al día 2 esa batalla como que se acabó la batalla y recuerdo que en los primeros días salían como muchas chispas en mi familia de conflicto.
Aunque mi mamá y yo estamos ayunando, todavía se salía el orgullo mío y el de mi mamá y no sabíamos cómo responder a ciertas cosas que decía mi hermano o mi papá. Pero aquí en mi cuaderno escribí como para el día 3 cuando mi hermano se burlaba de mí o hacía un chiste que usualmente no me gustaba, me empezaba a dar muchísima risa. Todo lo que era, si era contra mí o si era un comentario que pues no era tan prudente, en vez de que me hiciera enojar, me hacía reír y me la pasaba muy bien. Solamente se me hacía como que era una broma y eso fue un milagro muy grande que pasó muy pronto porque yo soy una persona muy orgullosa y cualquier comentario que dicen hacia mi persona es como, ¿cómo me puedes estar diciendo esto? Y también esto fue un poco durante la pandemia, entonces fue difícil ir a misa, bueno, para otra gente, pero Dios me dio la gracia a mí de poder ir a misa cada día y durante este tiempo empecé a establecer una relación mucho más profunda con la Santa Eucaristía y en mi propia devoción, porque la iglesia nos deja escoger cómo podemos recibir al Señor. Yo ya sentía que yo no lo quería recibir en mis manos, sino que lo quería recibir en cada y en la lengua. Y no era permitido, pero nos encontramos una parroquia donde allí no había muchas restricciones y pudimos ir a recibir al Señor de esa manera, tal de esa manera, y encontramos una parroquia que tenía mucha reverencia y también mi párroco de mi parroquia me empezó a dar un permiso especial para que yo pudiera recibir al Señor de esa forma. Entonces fue un regalo muy, muy grande, que no me lo esperaba porque pues toda la gente estaba muy asustada, pero a mí se me concedió poder comulgar todos los días. Y, y durante todos estos días empecé a sentir muchísimo gozo, algo que sí es un milagro en mí porque yo soy una persona que si no estoy con Dios, soy así, subo y bajo, pero muy radical, o triste, o muy nostálgica, o muy ansiosa, o con muchísimo gozo. Entonces el Señor empezó como a darme más paz y a poder sentir su gozo en las cosas muy pequeñas, hasta en la oración, a ir a una hora santa, todo eso yo empecé a sentir todo el amor de Dios y era mucho más estable. Aunque había momentos, y yo escribí en mi cuaderno que había momentos como de cualquier ansiedad, no duraban tanto, eran momentos y yo le pude rendir al Señor cualquier cosa que me estaba molestando o cualquier cosa que yo sentía. Y si yo me sentía mal en ese momento, yo tenía durante mi ayuno la sabiduría de decir, Señor, yo no me quiero sentir así, pero esta situación me está causando ansiedad, que sea tu voluntad. Si tengo que sufrir esta ansiedad durante este momento, que sea para ayudar a más almas. Entonces, pronto se pasaban esas pruebas y no me quedaba ahí, no me quedaban esos sentimientos negativos. Y hablando un poco sobre mi familia, como les conté, había división en mi familia que era muy fuerte. Yo antes, yo vivo como a 3 minutos de una capilla de oración y cuando yo estaba libre y eran las 3 de la tarde, pues yo quería estar con el Señor. Pero si mi papá estaba en la casa, me daba mucha vergüenza ir porque yo no quería que él pensara, no sé, que era una fanática o que ya solamente me estaba dedicando a las cosas de Dios. Me daba miedo que él viera mi devoción. Yo si quería rezar en mi cuarto, lo empezaba a hacer como con una voz muy baja, porque yo no quería que él me escuchara porque podía causar conflicto como en el pasado. Y durante mi ayuno con mi mamá, uno de los frutos que dio el Señor fue que mi padre se empezó a abrir muchísimo más, que hasta mi madre y yo íbamos a misa, nos teníamos que despertar a las 6 de la mañana y varias veces mi padre nos acompañó. Alguien que no, no quiere ver devoción, que esa persona también se levante súper temprano y que vaya a misa diaria es un milagro muy grande. Y poco a poco él fue, tal vez no entendiendo, pero viendo el fruto en nuestra vida y cómo nosotras, nuestra personalidad se empezó a hacer
más cristiana, cómo éramos más humildes, más pacientes, cómo teníamos alegría. Y yo sé que eso mi papá empezó a abrirle más el corazón. Claro, también con el ayuno, Jesús empieza a sanar tu familia, entonces yo no sentía dolor, pero tal vez mi hermano sí, o mi padre. Mi padre, yo me acuerdo que tuvo una migraña que le duró como 2 días, que no se podía mover, que estaba tirado en la cama, pero mi mamá y yo sabíamos que tenía que ver con el ayuno, entonces solamente confiábamos que todo iba a estar bien. Y este, a ver, ¿qué más sucedió? Como soy persona muy orgullosa, yo recuerdo que durante el ayuno se me venían personas a la mente que el Señor quería que yo hablara con ellos. Y eran amistades que ya había dejado porque antes de acercarme a Dios, por el orgullo y por ser tan amada en mi familia, yo sentía que no necesitaba amistades. Entonces, si algo sucedía con una amiga o un amigo, yo solamente decía hasta aquí, o sea, no te perdono, pero ya no vamos a ser amigos, que no es perdonar de verdad. Entonces, tenía varias personas que había dejado en mi vida y que me querían, pero que yo tenía esa dureza en mi corazón que pues me daba igual si los volvía a ver o si ya no les hablaba. Y el Señor me recordaba de esas personas, pero yo decía que, que no era necesario, que ya los había perdonado y que no les tenía que hablar. Y fue una locura que en unos de esos días yo pensé en un amigo un día y 2 días después recibo una llamada que dice unknown, que significa que no sale el número. Y yo nunca contesto esas llamadas, pero la contesté y era uno de los amigos que ya le paré de hablar. Y él se abrió conmigo y me empezó a decir qué estaba sucediendo en su vida y me quería pedir perdón por las cosas que él había hecho. Entonces ahí yo pude abrirme también y pedirle a él perdón por lo que yo había hecho en su vida y en nuestra amistad. Y luego, pocos días después, una amiga que antes era mi mejor amiga, también me llamó y me pidió perdón por lo que ella había hecho, cosa que se me hacía locura como alguien que no era al 100 un cristiano. Yo veía una humildad en ellos que veía que el Señor quería que yo también tuviera. Y como él sabía que era tan orgullosa que yo no les iba a llamar, él hizo que ellos me llamaran a mí. Pero no es algo que les recomiendo. Si ustedes se acuerdan de alguien durante su ayuno, háblenles y traten pues de ser presente en su vida y de demostrarle el amor de Cristo. Eh, yo me acuerdo que el Señor durante este tiempo ya tenía la gracia de la oración, pero me la dio de una manera muy fuerte, donde yo podía hacer vigilias y estar por mucho tiempo con Él. Yo soy persona que si no duermo estoy de mal humor o ya para las 10 de la noche ya no quiero hablar con nadie, pero Él me dejó rezar en la madrugada, despertarme a las 3 de la mañana y cosas así. Me despertaba sola y podía empezar a hacer oraciones para las almas del purgatorio. Y yo creo que con el ayuno, Él empezó como a sellar esas virtudes en mí, porque hemos escuchado como otros jóvenes han dejado la oración o el ayuno, pero el Señor conmigo ha sido muy misericordioso y todas estas cosas que me estaba dando durante el ayuno, especialmente la oración y el ayuno en sí, me las selló en mi corazón de forma que gracias a Dios han pasado. Eso fue en el 2020, ahora es el 2022 y ya se va a acabar el año, que no las he dejado y que sigo, gracias a Dios, solamente gracias a Él, en gracia y no he vuelto a mi vida del pasado. Em, ya al final del ayuno empecé otra cosa, perdón, antes del final del ayuno tuve la gracia de que muchos amigos me acompañaran, que no eran católicos, que me acompañaran a una catequesis que estaban dando en una parroquia. Y de allí un fruto muy grande fue que una amiga que no era bautizada se bautizó en la siguiente Pascua. Entonces,
uno de los lemas de mi ayuno es este versículo que dice, es sobre la parábola que dijo Jesús de cómo es el reino. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Durante mi ayuno, aunque yo recibía estas gracias de la oración y del gozo, no estaban sucediendo cosas extremadamente extraordinarias. Iba paso a paso, día a día, y sí había lo que podemos llamar milagritos, pero después del ayuno, ya que ha pasado 2 años, yo veo los frutos de mi primer ayuno. Yo veo cómo mi familia ahora está muy unida en la oración. Sí, no es perfecta mi familia, sí, a veces hay roces con mi padre, pero mi padre ahora, este último mes, rezaba el rosario con mi mamá todos los días. Mi padre ahora es lo que yo digo que es mi guía espiritual, aunque tal vez él no sea tan devoto. Él tiene una sabiduría que el Señor le ha dado por ser padre y cabeza de mi familia. Y veo como por parte de mi ayuno y mi sacrificio, Dios empezó a ayudar a otras almas alrededor de mí, yo sé que parte de mi ayuno ayudó a la conversión de varios amigos y cómo Él me selló estos regalos de la oración y del ayuno de manera tan fuerte que, como les digo, han pasado 2 años y no lo he dejado. eh, al 100. Hubo unos meses en que no ayunaba miércoles y viernes, pero que sí, cuando yo escuchaba al Señor y me decía ayuna ese día, sí lo pude hacer. Entonces, yo sé que aún siguen los frutos de mi primer ayuno que han cambiado, me cambió a mí, cambió a mi mamá, unió a mi familia en la oración, sacó varios espíritus malignos que estaban en mi casa. De hecho, recuerdo, para que vean cómo el Señor puede hasta enseñarnos con símbolos, que durante nuestro ayuno de 40 días vino mi párroco a mi casa para bendecir la casa. Y después de que hizo las bendiciones en todas las habitaciones, en los baños, en la cocina, en todos lados, nos sentamos a comer y como faltaba una silla, yo tuve que ir afuera para agarrar la silla. Teníamos una silla en el patio. Y mientras yo iba afuera, estaba una víbora saliendo y era como que corría, o sea, se estaba yendo porque me tenía miedo. Y eso se me hizo tan claro como el poder del ayuno, pero más el poder de que tu casa esté bendecida y que sea bendecida por un sacerdote y cómo el demonio, el diablo, o sea, huye de eso. Y bueno, esos son pocos de los frutos que el Señor hizo en mí y me siento muy, muy alegre, muy escogida por el Señor y para los jóvenes que tienen esta gracia del ayuno, pues les digo que les pidan al Señor que selle todas las gracias. Ustedes tienen que consagrar su vida a María, porque María, ella puede guardar todas las gracias que te da el Señor en su corazón. Ella allí va a mantener todos los tesoros y va a hacer que no se escapen. Y es importante seguir con el rosario todos los días. Si dejas el ayuno por un ratito, te pido, pero por favor que nunca, nunca, nunca dejes el rosario porque es lo que te va a mantener en gracia. Nuestra madre, como dice un padre, o sea, nos cambia el pañal espiritual y eso lo hace mediante el rosario que nos ayuda a seguir en nuestra conversión. Y pues ese es mi testimonio de mi primer ayuno y ya voy en el segundo, que fue porque me encontré al padre Claudio en un rincón de Roma, que fue una locura totalmente de Dios. Y supe que tenía que ayunar otra vez para poder bajar mi orgullo y entrar otra vez a esta alegría de Cristo y esta humildad de Cristo para poder darme a los demás. Entonces espero darle mi segundo testimonio pronto porque apenas van 12 días y el Señor ya está haciendo tantas cosas. Y eso es todo.